Lo dicen con unas ganas. ¿Cómo se llamaba la serie? Eso, y que lo escuchen también en la transmisión. Ahora, cuando hablamos de disciplina, nuevamente tengo que hacer énfasis, porque muchas veces suele pasar en el círculo evangélico que cuando se habla de disciplina se habla de que estás disciplinado y es el castigo que te tiene que dar el Señor por medio del pastor, ¿no? Y que nadie te lo puede quitar. No, vamos a hablar de una disciplina personal, algo que nos va a llevar a ser mucho mejores en algo, ¿no? Y siempre pongo de ejemplo los deportistas, ¿no? No, yo no soy deportista, se puede ver a leguas, pero los que son deportistas pues tienen disciplinas propias, tienen que despertarse temprano a correr, a trotar, ¿no? Y si quieren lograr un objetivo, pues tienen que disciplinarse a sí mismos, ¿verdad? Ya, de la misma forma, hay disciplinas espirituales que nos dice la Biblia, en las cuales si queremos vivir más como Cristo, ser más como Cristo, vivir más en santidad, debemos ponerlos en práctica. Muchos creen, ¿no? No eres disciplinado, no oras mucho, dile al Señor que te ayude. Muchos dicen, no te gusta leer la Biblia, pídele al Señor que te dé las ganas. Sí, el Señor te va a hacer, el Señor te va a ayudar, pero el Señor te va a ayudar a que tú te disciplines en ello. Y tú tienes que poner de tu parte. Quieres meditar en la palabra, que ya es una de las disciplinas que hemos visto, alimentarnos de la palabra. Yo tengo que buscar alimentarme de la palabra. Señor, no me dan ganas de leer la palabra, de alimentarme de la palabra. Estoy 2 horas en TikTok. Ya, vamos a ser justos. 1 hora de TikTok, 1 hora jugando Clash Royale. Señor, no puedo orar, no sé, no me concentro en la oración. 5 minutos, Señor, y se me acaban las palabras. Suena el celular, 2 horas conversando con la amiga. Y no nos ponemos en disciplina, en estas 2 disciplinas que ya hemos visto, que es alimentarnos de la palabra y tener una vida de oración. Y esto depende de nosotros. Y hoy día voy a hablar de una tercera disciplina. Y es uno de los términos que en la iglesia se escucha diariamente, se escucha en todo momento. Y esta disciplina es tan mal utilizada, a pesar que es de las más mencionadas. Y estoy hablando de la adoración. Es uno de los términos más usados, pero lamentablemente de los que más se desconoce el verdadero significado de la adoración. ¿Ok? Y ahora, podemos definir la adoración como cuando ponemos, colocar a una persona, sea una persona, un objeto, una cosa, lo que sea, en el centro de nuestro corazón. Cuando colocamos algo en el centro de nuestro corazón y lo volvemos prioridad, estamos adorando a lo que nosotros colocamos. Y esto puede ser cualquier cosa. Sin darnos cuenta, a veces desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas y colocamos otra cosa allí. Sin darnos cuenta, porque no estamos priorizando. Y esto es reflejado en cada actuar dentro de la iglesia. A veces uno dice, no, ¿cómo puedes ver dentro de mí cuál es la prioridad? Pues uno se da cuenta. Porque se manifiesta externamente. Se manifiesta externamente cuando hay una prioridad a algo y le estás quitando la prioridad al Señor. ¿Sí? Ahora, en las muestras de adoración, en toda muestra de adoración, se pone una muestra de adoración correcta y una falsa. Una adoración piadosa y una adoración humanista. Ya hemos visto que cuando hablamos de una adoración piadosa o cuando vamos a ser disciplinados para piedad, piedad es ser más como Cristo y vivir más en santidad. Entonces, una muestra de adoración piadosa no es para nosotros decir, wow, cuán buen adorador soy yo, sino es para decir, adoro al Señor porque Cristo adoraba al Padre. Y quiero ser más como Cristo. Y adorando al Señor me ayuda a vivir más en santidad. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dice de acuerdo a la adoración. Y quiero leer un primer texto, ¿no? Es el Salmos 95:6. Lo puedes leer ahí en la versión que tú desees. El Salmos 95:6.
Y si de repente no crees que solamente adoran los que están cantando adelante, no sé, te equivocas. ¿Ok? Salmos 95:6 dice la palabra: vengan, postrémonos reverentes, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. Y de este salmo así chiquito antes de orar, dice, es parte de la vida diaria de los hijos de Dios. Cuando es la adoración, es parte de nuestra vida diaria, parte de las cosas que sí o sí como hijos de Dios debemos hacer, debemos lograr. La adoración también tiene que ser reverente. La oración no puede ser irreverente. Tiene que haber una reverencia en la adoración. La adoración es para nosotros humillarnos. ¿Por qué? Porque incluso de la prioridad de nuestras vidas nos quitamos a nosotros mismos para poner como prioridad a Dios y buscar agradar lo que a Dios le agrada, aunque a nosotros nos desagrade. Y la adoración debe ser netamente y exclusivamente para Dios. Así que vamos a orar para continuar este mensaje. Bendito Dios, gracias te damos porque tu palabra nos va a enseñar hoy de qué se trata adorarte. Tu palabra nos va a enseñar de qué se trata la adoración. Y Dios amado, ayúdanos a entender y ayúdanos, Señor, a día morir a nuestra carne, a nuestros propios preceptos, para entender lo que tú deseas de nuestras vidas. Te damos a ti la gloria. Amén y amén. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte. Estos mensajes van a ser completamente temáticos. No vamos a hacer mucha exposición directamente, indirectamente sí hay exposición, pero vamos a ser un poco más temáticos. Y vamos a ver un primer punto que quiero que entendamos, y es que la adoración es una respuesta. La oración es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a cómo nosotros percibimos a Dios. La adoración va a ser una respuesta de cuánto conocemos a Dios. Y podría poner un ejemplo a todos los que estamos casados aquí o los que están de novios. Si yo les digo, describan al amor de su vida, se van a poner poéticos, se van a poner románticos, van a decir, el amor de mi vida es. Y van a estar, incluso van a engruesar la voz, van a poner voz de poetas. ¿Por qué? Porque están describiendo al amor de su vida. Con sus defectos, sus horrores, sus errores, van a poder describir a la persona que aman. Y mientras que más conocen a esa persona, van a poder describirla mejor. Van a poder resaltar incluso mucho más sus virtudes. ¿Ok? De la misma forma, la adoración es una respuesta de cuánto conocemos a Dios, de cuánto vemos de Dios, de cuánto sabemos de Dios. Y quisiera que leamos esta vez, vamos a leer 3 versículos en el libro más temido pero más victorioso de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Muchos tienen miedo a este libro y este libro es de victoria completa. Apocalipsis 5, del versículo 11 al versículo 14. No le tengan miedo al Apocalipsis, léanlo. Les va a dar ánimos, la verdad. ¿Ok? Apocalipsis 5 del versículo 11 al versículo 14. Y dice la palabra de Dios: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Ok? Este libro, tenemos que leerlo desde el capítulo 1
la verdad. Pero en el capítulo 4 está dando referencias de la adoración en el cielo. Está hablando de 4 seres vivientes, de 24 ancianos, y no vamos a hacer una exégesis de todo esto, no vamos a hacer una interpretación de qué significa. De repente uno dice, ¿por qué eran 24 ancianos, no 25? No, lo que quiero que veamos es que en el cielo hay adoración. ¿Y dónde estaban todas estas criaturas, todos estos seres vivientes? Alrededor del trono. Estos estaban viendo a la plenitud del Señor, viendo la gloria de Dios. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era su respuesta? No solamente era no, era adoración, porque si tú ves la gloria de Dios, no te queda otra cosa que adorar. Si tú conoces a Dios, no te queda otra cosa que adorar. No hay nada más, no hay que tú ves la gloria de Dios y digas, Señor, dame esto. No, caes rendido a adorar. No hay otra cosa mejor que conocer a Dios y postrarte y adorar. ¿Y qué dice? ¿Solamente los seres angelicales? Dice, toda criatura, esté en el cielo, en la tierra, espiritual, física, todos se postran y adoran al Señor. Y están enfocándose incluso en el Cristo. Digno es el Cordero, como dándonos una lección a nosotros. Digno es el Cordero que fue sacrificado. Hoy en día queremos ver un milagro para nuestras vidas. Queremos ver, Señor, haz este milagrito por favor, para poder adorarte, para poder testificarte. Y somos tan necios que no vemos que Cristo ya hizo el mayor milagro, sacrificándose por nosotros. Y eso lo hace digno de ser adorado. Y si esto no te hace caer de rodillas, adorar al Señor, si esto no te hace caer de rodillas en exaltar y en día a día adorar al Señor, agradecer al Señor, no veo qué más te puede hacerlo. No veo qué más puede hacerte adorar al Señor. Dios es digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Y aquí no está, hay algo que siempre se menciona, hay algo que dicen, ¿no? Y se ha escuchado mucho, que es cuando la iglesia adora, el Señor manda callar a sus ángeles para escuchar tu adoración. El Señor no necesita mandar a callar a nadie. Señor es digno que toda criatura caiga rendida a sus pies. El Señor es digno que toda criatura caiga rendida y se postre en adoración. No es que cantas para que los ángeles se callen, los ángeles van a seguir cantando. No hay un solo segundo de la vida, no hay un solo minuto ni en el cielo ni en la tierra donde el Señor no sea adorado. Y a ti te quedan 2 opciones: o te unes o te apartas. Pero la adoración para el Señor es constante. ¿Ok? ¿Y qué es adorar? Adorar es atribuir el valor merecido. Ya hemos visto, estos seres vivos adoraban a Dios porque estaban enfrente al trono. Y nos hace entender que cuanto más conocemos a Dios, más conocemos de Dios, nuestra adoración es cada vez más real. Y ahí te puedes preguntar, ¿y cómo conoces más al Señor? El Señor se ha dado a revelar en primer lugar en la naturaleza. Tú ves la creación y te tienes que quedar maravillado. Tú ves la creación, ves el mar, en la profundidad del mar. Si estás volando en el avión, pues ves la infinidad del cielo y en verdad no puedes estar sin decir wow. Si te pones a ver incluso esos videos del universo y dices, mira, este es la Tierra, este es el Sol, y empiezan a ver cada vez las estrellas más grandes, esta es la galaxia, tú puedes decir wow. La verdad que Dios es grande. Y no puede haber un momento en que no adores al Señor. Dios se revela a través de su creación, también se revela a través de su palabra. Y en su palabra se revela a través de su palabra escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero también se reveló a través de su palabra encarnada, que es Cristo.
y conocemos a Dios, conocemos al Padre a través de Cristo, que es Dios. Llegamos al Padre a través de Cristo. Y esto nos debe nosotros hacer que busquemos más aprender de Dios a través de su palabra. Acuérdense que cuando hablamos de disciplinas dije no va a haber una disciplina más importante que otra. Todas las disciplinas van a terminar engranando, van a terminar conjugándose, porque todas son parte de nuestra vida cristiana. Entonces, si yo conozco a Dios a través de su palabra, ¿ok? Quiere decir que para que mi vida entera sea una vida de adoración, voy a tener que en mis meditaciones recurrir a la palabra, en mi oración recurrir a la palabra, en lo que cantamos recurrir a la palabra. Yo no puedo decir que toda canción que cante un artista cristiano o un cantante cristiano o que dice ser cristiano es una canción de adoración. Muchas veces se ha confundido. Canción lenta es canción de adoración. Pues una canción lenta muy bonita, pero no menciona ningún atributo de Dios que dice la palabra. Y puede ser simplemente un poema de simple emoción y digo, estoy adorando al Señor. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en que nuestro cántico congregacional también sea respaldado por la palabra de Dios. Ahora, la adoración es concentrarnos en Dios y responderle. Pero para yo concentrarme y centrarme en Dios, necesito prestar toda mi atención en el Señor. Y aquí cuando estaba justo estudiando para este mensaje, me cayó tanto látigo, la verdad. Y me voy a vengar con ustedes, mentira. Pero me cayó tanto látigo porque yo puedo estar escuchando un sermón fundamentado en la palabra, un sermón correctamente bíblico, pero si yo no estoy prestando atención a ese sermón, no estoy adorando. Yo puedo estar cantando santo, 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 digno es el Cordero, ¿no? Y todas, ¿no? Todas las canciones hermosas que pueden haber. Eres el Dios que adoramos, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Wow, qué bíblico soy. Puedo estar cantando, pero si mis pensamientos no está de verdad Dios en ese momento, son simples palabras, no estoy adorando. Puedo estar cantando, sí, eres el Dios que adoramos, y pensando, mañana qué voy a comer, o mañana tengo que hacer tales cosas en el trabajo. Si estoy distraído a pesar que mi boca esté hablando, pues no estoy adorando. Y aquí debo ser bastante cuidadoso, ¿no? Y aunque mi vida, ¿no? Y se ha hablado mucho que la adoración no es solamente un acto, sino es una vida diaria, es una vida continua. Y debe serlo. Eso no sustituye a la adoración exclusiva que me detalla la palabra. Y la adoración exclusiva que me detalla la palabra es cuando dejo de hacer cualquier otra actividad para centrarme solamente y únicamente en Dios. Y esto va a ser reflejado cuando en nuestra habitación oremos, adoremos, cantemos, cuando dejamos de hacer todo por venir a la iglesia, a la casa de Dios. Es parte de nuestra adoración exclusiva. Yo sé, tú puedes estar en tu trabajo adorando, glorificando a Dios, y eso es bueno y debes hacerlo. Tú puedes estar estudiando y adorando a Dios, y eso es bueno, debes hacerlo. Puedes estar con amigos y adorando a Dios, incluso hasta predicando, genial, debes hacerlo. Eso es parte de nuestro cristianismo. Pero eso no reemplaza tu adoración exclusiva. Eso no va a reemplazar cuando te encierres en tu cuarto a adorar a Dios. Esto no va a reemplazar cuando dejas todo y dices, no, el día del Señor es el día del Señor, voy a la iglesia, como sea. Eso no reemplaza, porque esa es parte de lo que la palabra de Dios nos dice, cómo debemos adorar a Dios. ¿Ok? La adoración también, dice la Biblia, que es en espíritu y en verdad. Y vamos a leer rápidamente ahí como para que ejercites y no te quedes dormido. Juan 4, el versículo 23 y el versículo 24, ahí lo puedes buscar.
o puedes concentrarte bien en la pantalla. Yo lo voy a leer, y estoy leyendo los textos en la NBI, tú lo puedes leer en la Reina Valera si quieres, o en la versión que más te guste, que más te sientas familiarizado. Y vamos a leer Juan 4 del versículo 23 al versículo 24, y dice la palabra de Dios: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes les adoran en espíritu deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hay algo fundamental en este texto. Adoramos a Dios en espíritu, pero para adorarlo en espíritu debo tener al Espíritu Santo en mi vida. Oye, Naín, ¿qué? ¿No toda persona puede adorar a Dios en espíritu? No. Solamente el acto de regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas me lleva a decir sinceramente: Jesús es el Señor. Digno es el Señor. Dios es digno por sobre todo. Porque cualquier persona que sepa hablar puede decirlo. Cualquier persona tú le enseñas, no, incluso a un niño de 2, 3 años. No, acá tenemos muchos pequeños que recién están aprendiendo a hablar, y yo puedo decir: a ver, di, Cristo vive te va a decir. Pero solamente una persona regenerada por el Señor te va a decir conscientemente ese Cristo vive. Solamente una persona regenerada y que el Espíritu Santo mora en su vida te va a decir conscientemente: Jesús es el Señor. ¿Sabes cuál es lo fatal? Que tener al Espíritu Santo en nuestra vida no garantiza que toda vez que tú te pones a adorar, lo estés adorando en espíritu y en verdad. Eso es lo fatal. Pero lo bueno es que no nos garantiza que toda vez que nosotros adoremos, estemos adorando en espíritu y de verdad, pero sí lo permite que podamos hacerlo. Ahora, ¿por qué digo que no garantiza que cada vez que adoremos estemos adorando en espíritu y en verdad? Porque muchas veces estamos: eres el Dios que adoramos, todo poder. Ya ven al culto. Y estamos distraídos. Somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pero nos distrajimos. ¿Se dan cuenta? No da la garantizada que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, toda vez que estemos en un culto de adoración. Sin embargo, sí da la posibilidad de que podemos hacerlo. Porque si nosotros hacemos, antes de llegar a eso, oye, ya es tarde para el servicio, ven, apagamos nuestro celular y nos concentramos en adoración, sí podemos hacerlo porque estamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Y la adoración espiritual no es de afuera hacia adentro. No es que veo al hermano levantando las manos con cara de llorón. Ya, este está adorando de verdad. Y tal vez veo un hermano que está simplemente así agachado. No, este hermano es frío, no está adorando al Señor, ni se le ve. No, a veces decimos eso, ¿no? Ni se le ve que adora. Mire, este que está atrás está llorando. Mira, él sí está adorando, de verdad, es buen siervo. Y no. La adoración es de adentro hacia afuera. Nuestra adoración espiritual es de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y ahora, esa es la adoración en espíritu. Pero no solamente es una adoración en espíritu, sino una adoración en verdad. Y ahora, ¿cuál verdad? Adorar en verdad es adorar de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. Adorar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice de Dios. Y a lo que la palabra de Dios nos permite hacer para adorar. No todo acto que se haga dentro de la iglesia o que se permite en algunos lados hacer es un acto de adoración. Y tal vez voy a caer un poco cuáquer aquí. Pero voy a poner un ejemplo, no tan cuáquer, pero voy a poner un ejemplo.
Imaginemos que se nos dio una locura acá y digamos, vamos a hacer un especial esta noche, vamos a invitar a un hermano que es pintor y ponemos acá, no sé cómo se llama, su lienzo para que pinte, gracias, su lienzo para que pinte, y el hermano pone una musiquita agradable y empieza a pintar y pinta una imagen de la cruz. ¡Oh, cómo adoró este hermano! No, tiene un talento hermoso y qué genial que lo haga para la gloria de Dios, pero no hay ninguna referencia bíblica que me diga que eso llegó a ser una adoración congregacional. Y hay muchas cosas que no son adoración, son parte de nuestro talento, puede ser una parte para poder captar la atención en algún momento de evangelismo afuera en la calle para la gente que conversa, genial, ¿no? Para llamar la atención y decir, ven y escuchen la palabra, pero no todo acto es un acto de adoración. Nuestra adoración siempre tiene que estar regulada por lo que la palabra de Dios permite y la palabra de Dios nos enseña. Por eso que adoramos en verdad, no solamente en espíritu, sino también en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que encontramos en las Escrituras y no lo que nosotros pensamos que debe ser. Y aquí hay algo que en verdad, hoy día igual, como les digo, mientras que seguía repasando mi mensaje, me confrontó bastante. Y es algo que muchas veces se dice, no te dejes guiar solamente por sentimientos. Y yo admito, lo he dicho muchas veces, no te dejes guiar solamente por los sentimientos. No, quita todo sentimentalismo de tu adoración. Que sea netamente palabra, netamente eso. Y hay una frase que me encantó aquí, de un predicador, que dice, donde los sentimientos están muertos, la adoración está muerta. Y acá hay un ejemplo que quisiera poner, ¿no? Este año cumplo 15 años de casado con mi esposa. Imaginemos que yo la lleve a una cena romántica, le haga el detalle más bonito frente al mar, velitas, ¿no? Una buena comida, la que más le guste a ella, el postre que más le guste, le doy un detalle como a ella le gusta, ¿no? Me luzco, bravazo, ¿no? Senaín el romántico, ¿ok? Me luzco. Ella llega y me dice, wow, me sorprendiste, amor, me sorprendiste de verdad. Y yo mi respuesta sea, es que es mi deber hacerlo. Es mi deber hacerlo. Es mi obligación hacerlo. Esa respuesta está enfocada en una obligación y no algo en que yo disfrute hacerlo. Y de la misma forma, muchas veces decimos, tengo que adorar a Dios porque es mi deber adorar a Dios. Tengo que ir a la iglesia porque es mi deber ir a la iglesia. Y a veces eso incluso, no importa aunque sea online, pero me conecto online porque es mi deber. Tengo que cantar al Señor porque es mi deber cantar. Tengo que servir al Señor porque es mi deber, es mi obligación servir. No estamos adorando sinceramente. Estamos dejándonos manipular por la obligación más que por la verdadera necesidad de adoración. Nuestra respuesta debería ser, tengo que adorar porque no encuentro un lugar más feliz que estando adorando al Señor. Tengo que orar porque no hay momento que me llene más en la vida que cuando estoy orando al Señor. Tengo que leer, escudriñar las palabras porque no hay nada que satisfaga más mis conocimientos que es leer, conocer a Dios a través de su palabra. Tengo que venir y congregar porque no hay nada que me satisfaga que estar con mis hermanos juntos, alabando a Dios, adorando a Dios, congregándonos en la iglesia. Tiene que haber ese sentimentalismo, pero no un sentimentalismo hueco, sino uno basado en la necesidad real de la adoración. Si no hay sentimientos, nuestra adoración está muerta. Y esto no se trata, porque no debemos irnos
a extremo, porque a veces decimos, no, mi adoración es en espíritu. Y hay personas que se les ve flotando ya de tanto espiritual que están. Hay personas que no pisan tierra. Pues dicen, no, es que adoran al Señor en espíritu y se olvidan que hay una verdad. Pero hay personas que se centran en la verdad que está en la palabra y terminan siendo tan frías por tanto conocimiento y no dejarse guiar también por lo que el Señor, el Espíritu Santo nos guía. Debemos llegar a ese centro de que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, no desunir, no irme al bando de solo espíritu, no irme al bando de sola verdad, sino balancear mi adoración, ponerlo en el centro, que eso no se desuna. Que mi adoración sea una adoración correcta y una adoración que mi vida misma necesite, y estar ahí en correcta concentración, estar adorando con mi corazón, con todo el corazón, con una necesidad de adorar. No solamente decirle, Señor, he venido a congregar porque tu palabra me dice que debo congregar. Mejor quédate en tu casa. Estás más tranquilo, puedes comer todo un cafecito, comiendo un quequito, qué sé yo. Debo de adorar a Dios con todo el corazón. Debo de adorar a Dios con esa necesidad de adoración. Y ahora, mi adoración debe ser tanto pública como privada. Mi adoración debe ser tanto pública como privada. La adoración pública, ¿ok? La adoración pública no es que tú vayas a un monte, te pongas a orar y llorar y decir estoy adorando al Señor y que todo el mundo vea cómo adora al Señor. No. La adoración pública es cuando vienes a la iglesia, estás con tus hermanos públicamente cantando juntos, adorando juntos al Señor. Tiene que ver con congregar. Tiene que ver con asistir a la iglesia. Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios, texto conocido, y va a estar en la pantalla, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y quiero leerles un extracto de un predicador puritano, David Clarkson, ¿no?, que él en uno de sus sermones explica sobre la adoración pública y por qué incluso la adoración pública debe ser preferida por encima de la privada. Voy a ponerlo ahí, dice, las cosas más maravillosas hechas en el mundo actualmente se originaron en los mandatos públicos, es decir, la adoración pública. Aunque su cotidianidad y su naturaleza espiritual las hagan parecer menos maravillosas. Aquí el Señor les transmite vida a unos huesos secos y resucita a los muertos de su tumba y del sepulcro del pecado. Aquí los muertos escuchan la voz del Hijo de Dios y de sus mensajeros, y los que escuchan viven de verdad. Aquí les da vista a los que nacieron ciegos. El efecto del evangelio predicado es abrir los ojos de los pecadores y llevarlos de la oscuridad a la luz. Aquí Él sana con una palabra a las almas enfermas que de otra manera serían incurables para la máxima ayuda de los hombres y de los ángeles. Aquí desaloja a Satanás y expulsa espíritus inmundos del alma de los pecadores que durante mucho habían estado poseídos por ellos. Aquí Él derriba principados y potestades, vence a los poderes de las tinieblas y hace que Satanás caiga del cielo como un rayo. Aquí tuerce todo el curso de la naturaleza del alma de los pecadores, hace que las cosas viejas pasen y que todas las cosas sean hechas nuevas. Estas son maravillas y se les consideraría como tal si no fueran la obra común del ministerio público. Ciertamente es verdad que el Señor no se ha limitado a obrar estas cosas maravillosas solo en público, pero el ministerio público es el único medio
común a través del cual Él las realiza. Cuando adoramos públicamente, estamos aquí, podemos ver aquí, si traes una persona nueva, podemos ver si esta persona entiende el evangelio, cómo un muerto está resucitando, cómo un ciego que antes no veía una verdad está quedando sin ceguera, cómo los sordos que antes no escuchaban la verdad escuchan, cómo personas vuelven a nacer. Ese trata la adoración pública. Nuestra adoración pública debe ser de nuestras favoritas. Debemos estar yendo expectantes a la iglesia diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién viene por primera vez y va a escuchar el evangelio? ¿Qué persona que tal vez estuvo con problemas de mis hermanos va a escuchar la palabra de Dios y se va a ir satisfecha, se va a ir feliz? Si yo no estoy adorando y no estoy prefiriendo esto y solamente digo, voy a estar en mi cuarto encerrado, estoy cayendo en un grave error. Dios no hizo que nuestras experiencias personales quiten nuestra adoración pública. Si bien es cierto, la adoración pública no es para eximirnos de la adoración personal. Que vengas un domingo a la iglesia no quita que todos los días te pongas a orar, a escudriñar la palabra, a cantarle a Dios, a aprenderte canciones, a cantar himnos, salmos, lo que tú veas conveniente, que de acuerdo a la palabra. No quita eso, no te excluye de eso, pero la adoración pública sí te lleva a maravillarte de las cosas que el Señor puede hacer. Y debe deleitarnos. Debemos decir, voy a organizarme todos los días, de lunes a sábado, tan bien, para que el día del Señor pueda llegar a tiempo, pueda llegar temprano, pueda estar maravillándome todo lo que está haciendo Dios en la vida de mis hermanos, en mi vida personal. No hay nada que reemplace cuando tú estás en la iglesia y estás cantando con tus hermanos. No hay nada que reemplace que te pongas a orar juntamente con tus hermanos y que de repente al costado esté un hermano y que te diga, hermano, ¿puedes orar por mí? No hay nada que reemplace cuando estás escuchando la palabra junto con un hermano y te diga, wow, esto talló mi corazón. Y que tú digas, wow, la palabra de Dios es viva y eficaz. Wow, la palabra de Dios es la única que puede hacer esto. Wow, mi adoración, debo estar ahí el domingo porque debo estar expectante. Hemos perdido esa emoción de llegar a la iglesia y maravillarnos en qué de nuevo va a ser Dios por simplemente tengo que ir a la iglesia por obligación. Para que entre semana el pastor no me diga nada. Para que en semana nuestro hermano David Trinidad no nos llame la atención porque él es bien quejoso, siempre llama la atención. Hemos perdido esa expectativa de llegar. ¿Qué va a hacer Dios hoy día en la palabra? ¿Cómo me va a hablar el Señor hoy día en la palabra? ¿Qué puedo aprender del hermano que está a mi costado? No puedo esperar en llegar a la iglesia. Esa debe ser nuestra expectativa de adoración pública. Sí, en tu vida privada hazlo. Deleítate en oración, deleítate en palabra, deleítate en adoración. No dejes de hacerlo, es parte. Eres un cristiano, vives de la oración, vives de meditar en la palabra, vives de la adoración. Pero tu adoración pública debe ser la que te mantenga expectante, que digas, no puedo esperar en llegar. ¿Qué de nuevo va a hacer el Señor hoy día? Amén. ¿Sí? Ahora, voy a poner un ejemplo y sé que me van a crucificar por el ejemplo, aunque necesito hacerlo. Hay un programa que no lo recomiendo para nada en YouTube. Ya sé que por ahí algunos saben de qué estoy hablando, que es uno de los más vistos de aquí en Perú, aunque a veces hablan cualquier tontería y ya se están dando cuenta de qué estoy hablando. ¿Saben qué es lo que llama la atención de eso y por qué se llena semana tras semana sus shows? Todos son sold out, todos están acabados. Si consigues una entrada, consigues de aquí a 2 meses, y no es porque yo haya averiguado, pero consigues de aquí a 2 meses. ¿Sabes por qué? Y por qué incluso a pesar de estar tan caro la gente paga. Porque nunca se sabe lo que va a pasar en el siguiente programa. Todos llegan con la expectativa. ¿Se dan el lujo de subir su show al YouTube semanalmente? Pero show tras show es completamente distinto.
Es por eso que la gente llega con esa expectativa. Eso es cómo debemos llevar. No estoy diciendo que vayan a ver ese programa, sino esa es la manera como nosotros debemos llegar a la iglesia. No sé lo que Dios va a hacer con mi vida, no sé la forma en que me va a hablar, no sé cómo me va a recibir. Dianita en la puerta de repente me recibe con una sonrisa más alegre de lo normal, con mascarilla, sin mascarilla, pero tengo que llegar a la iglesia con esa expectativa de honrar al Señor con mis hermanos. Y decir, espero incluso que tal vez Dios hoy me dé la oportunidad de darle de una palabra al menos a una de las personas que esté a mi costado, y que esta persona diga, me hablaste, Dios me habló a través de ti. Tengo que ir con esa expectativa de saber cómo voy a llegar a la iglesia este domingo y puedo adorar al Señor. No puedo llegar simplemente a la iglesia y decir, bueno, ya llegué, ya estoy aquí, ya son las 7, ya va a terminar ya. Tengo que llegar con la expectativa de cómo Dios va a tratar con mi vida en todo momento. Y ya para terminar, porque ya son las 7, la adoración es una disciplina para ser cultivada. Yo no sé si alguna vez has sembrado algo. Sobre todo los que somos limeñitos costeños, somos burros en ello. Cada vez que voy a mi abuela, por parte de papá, siempre me limeñiza, me dice, tú eres, los serranos sabemos hacer buenas cosas. No, pues también yo le digo, tengo sangre chola. No, tú eres limeñito, me dice. Me rasea mi abuela. Pero las personas que cultivan saben cómo labrar la tierra, saben cómo tratar, saben qué abono echarle, saben si la planta necesita una columna, saben cómo hacerlo. Saben si esa planta va a dar fruto o no. Mi papá estaba emocionado, en su jardín había sembrado una papaya y mi abuela se reía y decía, esa papaya es macho. Yo no sabía que se podía decir eso en los cultivos, pero era porque no podía dar fruto. Y tenía su papaya grande. Mi papá estaba esperando un milagro del Señor, pero mi abuela decía, no va a dar fruto. Pero ellos saben cultivar. Y el cultivar no es simplemente que dejes ahí y a ver lo que caiga. El Señor no nos mandó a hacer frutos silvestres. Sí, hay frutos silvestres que la lluvia, las situaciones del clima, pues hacen que crezcan. Pues el Señor no nos mandó a hacer ello. No nos mandó a hacer como regados por ahí y que nadie los disipule, nada. El Señor instituyó su iglesia. Y esto nos deja ver que cuando llegamos al punto de la adoración, nuestra adoración debe ser cultivada. Y quiero leer Mateo 4:10. Pero solamente voy a leer la parte B. Voy a explicar el contexto, sí, y cómo lo vamos a aplicar, pero quiero leer solamente la parte número B, la letra B, la parte B. Y es, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Si lees todo el capítulo 4, desde el versículo 1, Cristo había sido llevado al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo había llevado a Cristo al desierto, iba a ser tentado y estaba siendo tentado. Y esta parte de la tentación, el diablo le ofrece todo, absolutamente todo. Hoy dice, si postrado me adoras. Y aquí Cristo le dice, la palabra dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y cuando el Señor hace referencia a adora, no está diciendo esto dice la palabra y así pues es, no. Está diciendo que debemos hacerlo. Está en forma imperativa. Debes adorar al Señor. Debe ser cultivado en tu vida la adoración. Y cuando estamos en ese cultivo de adoración, eso
estaba siendo tentado con cosas que de verdad necesitaba en ese momento. Estaba 40 días sin comer. Y justamente cuando la Biblia dice que Jesús sintió hambre, aparecen las tentaciones. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Jesús sintió hambre. 40 días. No empezó en el día 1 cuando el calor del desierto tal vez estaba ahogándolo, el frío de la noche, un poco la sed tal vez. No, no empezó la tentación ahí. Ni en el día 2, ni a la semana. No. Cuando de verdad Jesús sintió hambre. Y la Biblia dice, sintió hambre. Momento ideal. ¿Por qué? Estaba siendo débil, estaba siendo frágil. Y ahí empieza la tentación. Él dice, convierte esta piedra en pan. Tú puedes hacerlo. Satanás astuto sabía que Jesús era Dios. Sabía que el poder de su palabra creadora podía hacer ello. Y le dice, conviértela en pan. Vamos, no te mueras de hambre. Y Jesús con la palabra le responde. Lo lleva arriba en lo más alto y le dice, tírate, el Señor te va a cuidar. Se ha comprobado que psicológicamente cuando llegas a ese punto de hambre, de debilidad, eres muy frágil en ser manipulado, eres muy frágil en ser tentado. Y Jesús estaba ahí, verdaderamente hombre, estaba siendo tentado, frágil, y Satanás lo tienta. Y la última tiene que ver con lo que estamos tratando, porque le tienta, le dice, ya, genial, ¿puedes comer después? Bueno, no vas a tentar a Dios porque sabes que te puede ir mal, pero vamos, te voy a mostrar todos los reinos, todas las riquezas. Solamente te tienes que mostrar una vez. Y Cristo le dice, solo a Dios debemos adorar y servirle, solamente a Él. Nos está dando este mandato de adoración y no un mandato vacío, porque la vida de Cristo, siendo verdaderamente hombre en esta tierra, lo hizo. Él vivió una vida de adoración, una vida centrada en adoración. Y esto no dice si Él lo hizo, es para que nosotros también lo hagamos. Y nuestra adoración en este mundo, nuestra adoración en iglesia, congregando, no es simplemente porque a Dios se le place, es porque en la eternidad vamos a estar también adorando a Dios en todo momento. Y yo no puedo creer que si no te gusta adorar a Dios en la iglesia, que congregacionalmente lo hacemos un par de horas, a lo mucho, ni siquiera un par de horas, 1 hora y media. Si no nos acostumbramos y si no anhelamos adorar al Señor en la iglesia, en la congregación, personalmente, en nuestra vida diaria, significa que no estamos listos para adorar a Dios una eternidad con Él. Así que pongamos manos a la obra y cultivemos la adoración, una adoración pública, una adoración privada, una adoración en espíritu y en verdad, y una adoración que sea una respuesta de cómo nos maravillamos de lo que la palabra de Dios nos dice de Dios, que es digno de ser adorado. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra. Te damos la gloria y la honra porque tu palabra es la que nos confronta, tu palabra es la que nos lleva más a ti. ¿Qué seríamos nosotros, Señor, sin tu palabra? ¿Qué seríamos nosotros, Señor, si tú no nos edificas a través de ella? Perdónanos, Dios, porque tal vez no hemos estado siendo conscientes de la adoración, ni de la necesidad que hay de adorarte como iglesia. Te agradecemos por los medios que hay, te agradecemos por las transmisiones, por las reuniones Zoom. Eres único, Dios, por ello, porque permites que podamos hacerlo. Pero, Señor,
ayúdanos a ser responsables, que esto solo sea nuestra última, pero nuestra última opción. Que nada reemplace nuestra adoración pública. Permítenos, Señor, que también en lo privado te podamos adorar. En lo privado, Señor, te podamos buscar. Que no solamente sea un acto religioso un domingo, sino que también sea algo constante en mi día a día. Que no sea, Señor, una adoración vacía por falta de verdad, pero tampoco una tan superficial que me olvide de la verdad que dice tu palabra. Y Señor, que sea con una sinceridad que yo anhele y que no solamente lo vea como una obligación. Amado Dios, y ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra para maravillarnos, y que la respuesta de esa maravillada sea, Señor, adorarte. Que nuestra respuesta a esa vida maravillada, Señor, sea adorarte. Gracias te damos porque permites que podamos conocer más de lo que es adorarte. Y Dios, ayúdanos a cultivar ello, a que sea algo que lo hagamos a diario, que lo hagamos en nuestras habitaciones, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todo momento, pero también algo que anhelemos hacer cuando vengamos a tu iglesia. Y no permitas, Dios, que nada desconcentre nuestra vida en el momento que estamos dedicándolo para adorarte. Bendito Dios, solamente tienes la gloria. Y Señor, así como sabemos y hemos entendido que solamente te podemos adorar en espíritu, porque somos hijos tuyos, así ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra para los que no te conocen, o los que no te han conocido de verdad, pues tú puedas, Señor, transformar sus vidas y ellos también puedan adorarte, que no se pierdan ese deleite de lo que es adorarte en espíritu y en verdad, porque debe ser un deleite la adoración para nuestras vidas, debe ser un deleite para nuestro ser el poder adorarte de una forma correcta. Señor, oro por mis hermanos que están aquí, que puedan disciplinarse en adoración. Oro también por los que están, Señor, en la transmisión, puedan disciplinarse en una vida de adoración, y que día a día sean más piadosos, buscando ser más como Cristo y viviendo una vida en santidad. Te damos la gloria y honra